Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Luego de haber descansado unas 2 semanitas, espero que hayan venido con todas las ganas de poder estudiar en estos últimos meses que nos quedan de clases. Bien, hoy entonces estará con ustedes el profesor José Carlos Briceño Huegua para explicarles el curso de Física Elemental, el tema estática. Como tú habrás podido observar en esta imagen, tenemos un semáforo. Por ahí está nuestro semáforo. Ese semáforo está colgado en 2 cuerdas. Por acá también tenemos una palanca. Por acá tenemos una polea. Y así sucesivamente. Estas imágenes me permiten a mí observar las aplicaciones de la estática. Pero para eso primero vamos a hablar de qué trata todo esto. Muy bien. La estática. Cuando hablamos de estática, pues hablamos de cosas que tienen que ver con equilibrio, con fuerzas. Por ejemplo, dice, cuando compramos una lavadora y queremos ubicarla en el patio de nuestra casa, hay que desplazarla. Pero para desplazarla, yo necesito aplicar una fuerza, ¿sí? Para desplazarla, yo necesito aplicar una fuerza, ¿ok? Entonces, si quiero mover un objeto, necesariamente debo aplicar fuerzas. Entonces ya aquí estamos hablando de un nuevo término llamado fuerza, que seguro alguno de ustedes ya lo habrá escuchado este término y de dónde se puede aplicar. Muy bien. También nosotros podemos observar aquí en Paita está el muelle, está el terminal Euroandinos y podemos ver que el desembarque de ciertos contenedores se hace a través de grúas. Estas grúas mecánicas levantan el contenedor y lo desplazan. Mira, esto es interesante. Lo desplazan a velocidad constante. Luego, ¿qué hacen? Luego lo descargan sobre la plataforma de los camiones, en este caso de los trailers, para ser llevado hacia los almacenes. Muy bien, pero quiero que analices esta parte. Aquí dice que la grúa levanta el contenedor y lo desplaza a velocidad constante. ¿Qué significa esto? Significa que lo está moviendo con movimiento uniforme. Su velocidad es constante. Eso me lleva a pensar que existe o debe existir un equilibrio. Cuando un objeto se está desplazando con velocidad constante, existe equilibrio. Entonces, parte de la estática, pues vamos a estudiar eso, el equilibrio y la fuerza. Acá también dice que el estudio de la estática incluye estudiar una magnitud vectorial que se llama fuerza. Esta magnitud vectorial llamada fuerza es la responsable de las situaciones del equilibrio mecánico de los cuerpos. Del equilibrio mecánico de los cuerpos. Es lo que les estaba mencionando. Cuando un cuerpo lleva velocidad constante, estamos hablando de equilibrio mecánico. Equilibrio mecánico quiere decir que el objeto no está acelerando. Hay un equilibrio mecánico, ¿no? O la aceleración es nula, también se llama aceleración nula. Entonces es importante conocer este tema. Si queremos entender cómo funciona una grúa, si yo quiero entender cómo funcionan, por ejemplo, las lámparas o estas arreglo de lámparas de focos que cuelgan de un techo. Todo tiene que ver con el equilibrio, con la estática, con las fuerzas, con el peso. Y todas esas cosas las vamos a estudiar aquí en estática. Bien, entonces pasamos. Primero definimos qué es una fuerza. ¿A qué le llamamos fuerza? Según la física, la fuerza es una magnitud vectorial. Y recuerda, esto ya hemos estudiado, si es una magnitud vectorial, se representa mediante un vector. ¿Sí? Se representa mediante un vector, es decir, una flecha orientada. Ahora, ¿qué mide la fuerza? La fuerza mide la interacción mutua y simultánea entre dos cuerpos.
¿Cómo están interactuando dos cuerpos? Hay dos tipos de interacción. Pueden ser que estén en contacto o puede ser que los cuerpos estén separados. ¿Cómo así en contacto? Si tú observas aquí a este niño, si tú observas aquí en este niño, el carrito está siendo jalado por el niño, están en contacto, ¿sí? Lo está jalando, está aplicando una fuerza para jalarlo. Hay una interacción entre el carrito y el niño. En el otro gráfico también hay contacto entre el niño y la lavadora. Entonces, al haber contacto hay una fuerza, hay una interacción mutua entre los dos cuerpos. También existe las fuerzas en cuerpos separados. ¿Dónde se da eso? Las fuerzas en cuerpos separados se da en los planetas. Por ejemplo, está el Sol por acá. Acá está el Sol. Y alrededor del Sol están los planetas. Por ejemplo, acá está el planeta Tierra. ¿Qué va a pasar con el planeta Tierra? El planeta Tierra y el Sol se atraen. Hay una fuerza de atracción. Y no hay nada. Está vacío acá en el medio, ¿no? Acá está vacío. Y aún así existe esa fuerza de atracción. ¿Por qué? Por los campos gravitatorios, por la gravedad. Por la gravedad. Y esas fuerzas gravitacionales van a hacer que los planetas giren alrededor del Sol. Las fuerzas gravitacionales o la gravedad hace que el planeta Tierra gire alrededor del Sol. Muy bien. Entonces, si tú observas las figuras que te acabo de explicar, las dos figuras, hay algo que se le llama fuerza y esa fuerza tiene una línea de acción, ¿no? La línea de acción es por donde se dirige, la derecha, la izquierda, arriba, abajo. ¿Ok? Es la línea de acción que tiene todo vector, en este caso la fuerza. Ahora, hay que tener en cuenta también la unidad. Y también aquí esta observación es importante. Observación. No siempre se mueve un cuerpo cuando aplicas una fuerza, ¿no? Por ejemplo, tú mueves la pared. Por más fuerza que le apliques, va a ser imposible que muevas la pared, ¿no? A menos que la pared sea, pues no sé, de estera, de caña. Pero una pared de concreto, por más fuerza que le apliques, nunca lo vas a mover. A menos que tengas una fuerza, pues, no sé, de grúa. Pero recuerda que no siempre la fuerza mueve los objetos. También hay que tener en cuenta lo que les había explicado antes, que como la fuerza es un vector, necesita su medida, su dirección y sentido. Además, el punto de aplicación, donde se está aplicando la fuerza. Eso porque es una magnitud vectorial. No es lo mismo empujar que jalar, ¿no? Porque empujar para la derecha, jalar puede ser para la izquierda, ¿no? Una cosa es empujar y otra cosa es jalar. Entonces tienen direcciones opuestas. Y así hay fuerzas que no necesariamente tienen la misma dirección siempre. Además, hay que tener en cuenta que la unidad en el sistema internacional de la fuerza es el Newton. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. ¿Por qué? En honor a Isaac Newton, uno de los grandes matemáticos físicos que estudiaron esto del campo gravitatorio de los planetas, especialmente el planeta Tierra. Dentro de la física, dentro de la mecánica, vamos a estudiar algunas fuerzas usuales, muy comunes. La primera fuerza mecánica es la fuerza de gravedad o también llamada peso. La fuerza de gravedad o también llamada peso. ¿A qué le llamamos la fuerza de gravedad o peso? Esta es la fuerza que tiene la Tierra para atraer a los cuerpos. Se representa, esto es importante, se representa siempre con un vector vertical hacia abajo. Entonces, si yo tengo un cuerpo, ahí está un cuerpo, una caja, esta caja tiene peso y esa fuerza de peso siempre va a ser hacia abajo. Pueden representar con W
Otros, en vez de W, le colocan fuerza de gravedad, como guste, ¿no? Como guste. Entonces, aquí en el lado derecho tengo algunos gráficos donde podemos observar el peso. ¿Sí? Podemos observar el peso. En el primer gráfico hay un objeto que está colgando. ¿Sí? Hay un objeto que está colgando y yo puedo observar que el bloque tiene su peso hacia abajo. Hay un bloque aquí, está sobre el piso y tiene su peso siempre hacia abajo. Luego tenemos otro bloque que está en un plano inclinado y ese bloque siempre hacia abajo. No te olvides, el peso siempre hacia abajo. ¿Cómo calculamos el peso, profe? Multiplicando fuerza por gravedad. Multiplicando, perdón, masa por gravedad. Así calculamos el peso de un cuerpo. ¿Cuál es la masa, profe? Los kilogramos. Y la gravedad ya lo conocimos del tema anterior de caída libre, aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Me fui a la balanza y tengo 50 kilogramos. Pregunta, ¿cuánto sería mi peso o la fuerza de gravedad? ¿Qué hago? Multiplico, según la fórmula, masa por gravedad. Estamos hablando aproximadamente de 500, como ya es fuerza, newton. Ese sería el peso. Esto sería mi peso, ¿no? Si yo tengo 50 kilogramos de masa, mi peso sería 500 newton. 500 newton, ¿ok? No hay que confundir acá. 500 newton sería mi peso. Hay algunos que se confunden, profe. La masa que está en kilogramos es lo mismo que el peso. No es lo mismo, ¿ya? Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Cuál es lo correcto, profe? Lo correcto es que la masa sea 50 kilogramos, pero el peso sería 500 aproximadamente newton. ¿Sí? Si la masa es 50 kilogramos, mi peso aproximado sería 500 newton. ¿Por qué, profe? Porque se multiplica, según lo que tenemos acá, masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera fuerza, la fuerza de gravedad o también llamado peso. Tenemos por aquí también, antes de pasar, la gravedad en algunos casos, como lo hemos estudiado en la clase anterior, de caída libre, nosotros habíamos dicho que la gravedad era 9,8, pero que para efectos de cálculo aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, las dos cantidades son válidas. Las dos cantidades son válidas. ¿Ya? No te vayas a confundir. Si el problema te dice que uses 10, usas 10. Si usas 9,8, usas 9,8. Al final es una variación de decimales. También tenemos la fuerza de reacción normal. La segunda fuerza es la fuerza de reacción normal. O también se le llama normal. Ahora, la fuerza de reacción normal, ¿cuándo existe? Se presenta cuando las superficies están en contacto. Por ejemplo, en el piso, la pared, el techo, cuando están en contacto. ¿Cómo se dibuja la flecha? Porque recuerda que si son fuerzas, tiene que haber flechas. Se representa ingresando al cuerpo de forma perpendicular. ¿Qué quiere decir de forma perpendicular? Que forma 90 grados con la superficie. Por eso tú puedes observar acá. Aquí está el bloque y está en contacto con el piso, ¿no? Está en contacto con el piso. Ahí están en contacto. ¿Cuál sería la fuerza de reacción normal? La fuerza de reacción normal es esta flecha que se dirige hacia el bloque. ¿Sí? Así dice. Se representa ingresando al cuerpo. Por eso aquí está la flecha ingresando al cuerpo. Y además perpendicular. Aquí está este cuadradito de 90 grados. En el otro caso, tengo un plano inclinado y también hay un bloque. Entonces, como hay contacto, en este caso, el contacto que hay entre el bloque
y el plano, acá está el contacto, aquí se están tocando, entonces la fuerza tendría que ser entrando al bloque, formando 90 grados, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si estamos sosteniendo? Este no es fuerza de reacción normal, es una fuerza externa, ¿no? Es como que si tu mano estuviera sosteniendo un objeto contra el techo. Entonces el techo está en la parte superior y hay contacto del techo con el bloque. Al haber contacto, ya existe la fuerza de reacción normal. Siempre hacia el bloque, siempre entrando al bloque, formando 90 grados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la fuerza de reacción normal. La fuerza de reacción normal. Muy bien. Ahora hay una tercera fuerza que se llama la fuerza de tensión. Está la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión, ¿dónde se va a presentar? ¿Dónde existe la fuerza de tensión? Solo existe en sogas, en hilos, en cuerdas, en cables, etc. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se trata de estirar. Cuando se trata de estirar. Ahora, ¿cómo se grafica? Se grafica en la misma cuerda, saliendo del cuerpo. Saliendo del cuerpo. Por ejemplo, aquí hay una cuerda. Esta cuerda está siendo jalada por los dos niños. Bueno, la profesora y el niño. Como dice que en una soga, cuando está estirada, hay la fuerza de tensión, entonces aquí existirá una fuerza de tensión. Este niño va a experimentar una fuerza de tensión, ¿no? Ahí está dibujado, y sale del cuerpo, es decir, del niño sale esa fuerza, y acá está la flechita ya, una fuerza de tensión. Como es la misma cuerda, aquí la profesora también sale de su cuerpo una fuerza de tensión. Como es la misma cuerda, es el mismo valor de la tensión. Si aquí esta tensión es 50 newton, acá también es 50 newton. Porque estamos hablando de la misma cuerda, ¿sí? De la misma cuerda, ¿ok? ¿Cómo también lo puedo identificar? Porque dice acá que si yo realizo un corte imaginario en la cuerda, el vector apunta a la línea de corte. Entonces aquí está el corte imaginario. El vector, en este caso el vector de 50 newton, apunta a la línea de corte. Por eso está apuntando hacia el rojo. Tanto para el niño como para la profesora, ¿no? Está apuntando en ese sentido. Muy bien, entonces 3 tipos de fuerzas que debes reconocer. ¿Cuáles son esos 3 tipos de fuerzas? Está la fuerza de gravedad, o también llamado peso. Número 2, está la reacción normal o normal. Reacción normal, algunos le llaman normal también. Y la tensión. 3 fuerzas que hay que reconocer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí es la parte teórica, la teoría. Y en esta parte teórica lo que vas a hacer es hacer un breve resumen, un mapa conceptual de lo que es las fuerzas y sus clases de fuerza. Solo de lo que es la fuerza y sus tipos de fuerzas que acabamos de estudiar. Un gráfico pequeño en cada uno. ¿Ok? Luego estaré enviando otro videito explicando los ejercicios.